Buenas noches, estimadas alumnas y alumnos. Vamos a dar inicio a esta clase virtual de matemáticas financieras. Les comento que con el fin de poder englobar un poquito y centrarnos mejor en el aprendizaje, esta clase tiene que ver sobre todo con la importancia de las matemáticas financieras, el por qué existen, y seguramente saldrá también el tema del por qué está incrustada en una materia de una carrera que puede ser como administración de empresas o contabilidad o incluso administración financiera. Bien, pues por aquí vamos a estar. Cualquier cosa son libres de preguntar en el chat, o al final podemos hacer una interacción breve. Bien, como introducción, diremos que las organizaciones y las personas toman diariamente decisiones que afectan su futuro económico, por lo cual deben analizar técnicamente los factores económicos y no económicos, así como los tangibles e intangibles inmersos en cada una de las decisiones que se toman para invertir. Cada una de las decisiones que se tomará va a afectar un tiempo futuro. Por eso mucho de lo que se basa o tiene que ver con las matemáticas financieras son predicciones, nos ayuda a tener datos de qué es lo que puede pasar si estuviéramos ya en un momento futuro. Entendiendo la necesidad de actuar de una manera más profesional en las organizaciones, y como así lo dice también en la vida personal, bueno, pues venimos de una cultura, sobre todo la cultura mexicana, en la que tomamos muchas decisiones con base en creencias, con base en suposiciones, con base en sensaciones, en sentimientos, y muchas veces también lo hacemos con base en, pues en cierta charlatanería, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando tenemos alguna necesidad económica o queremos empezar una empresa, pues muchas veces nos aventamos, como coloquialmente decimos, y empezamos a gastar dinero empezamos a invertir, y lo hacemos por ideas previas que creemos realidad, pero que no tenemos ninguna base para ellas, ¿no? Frases podemos entender como: me late que esto va a pegar, ahora sí le voy a atinar, si le funcionó al otro me va a funcionar a mí, esto es lo que está de moda. Y en ese contexto, pues vemos todos los días abrir y cerrar negocios y ver cómo sucumben ante otras empresas más grandes, ¿no? Que nosotros creemos que es únicamente por el dinero, pero la realidad es que el aspecto principal es la organización y la buena toma de decisiones. Por esto mismo, bueno, las matemáticas financieras van más allá de la simple aritmética, que cuando bien nos va, pues, y también como se dice coloquialmente, echamos números, ¿no? Hacemos cuentas y decimos, bueno, si yo ahorita invierto una cantidad comprando tantas camisas, tantos peluches o tantos monitos ahora que viene el nacimiento de Navidad, pues voy a recuperar tanto y voy a tener una ganancia, ¿no? Pero la realidad es que en el futuro, cuando esa situación se da o no se da, el contexto es muy distinto. Tenemos cierta cantidad de dinero, pero ya no nos alcanza para lo mismo, o si utilizamos otro tipo de instrumentos financieros, corremos el riesgo de no obtener la ganancia deseada. En este tenor, las matemáticas financieras evolucionan la parte aritmética, y es una disciplina que tiene por objeto el estudio de un importante cuerpo de fenómenos de la actividad económica. Surge paralelamente a la economía monetaria, en la que el dinero es unidad de cuenta, medio de pago o instrumento de cambio. Los bienes económicos son expresados en función de dos magnitudes: capital financiero, medido en unidades monetarias, en nuestro caso en pesos o en dólares,
y el tiempo o el momento en el que se puede disponer de ellos. De esta manera, el intercambio de bienes económicos da lugar a la aparición de fenómenos y operaciones financieras. Bien, las matemáticas financieras a menudo se utilizan en el mundo empresarial, sin embargo, no pueden ser utilizadas de manera aislada. Sí nos pueden ayudar a darnos una idea, pero tienen que ver más bien o tienen que utilizarse dentro del conjunto de los estudios de proyecto de inversión. Aquí, en esta diapositiva, se puede ver las distintas etapas de un proyecto de inversión que ustedes ya tuvieron o seguramente tendrán esta materia. Bien, de manera general, un proyecto de inversión hay datos generales y después de un análisis del entorno para ver si las condiciones socioeconómicas y políticas son proclives para la inversión. Si esto es así, bueno, ¿qué sería algo no proclive? Pues a lo mejor querer hacer un negocio cuyos principales clientes fueran los migrantes en Estados Unidos, ¿no? Ahorita no sería momento proclive para hacer eso, pero cuando sí se tiene, por ejemplo, y perdón que cite a Guanajuato para todos los compañeros que no son de esta región, pero Guanajuato ahorita es terreno fértil para empresas manufactureras que tienen que ver con lo automotriz. Ese sería un entorno favorable. Si el entorno es favorable, realizamos el estudio de mercado. El estudio de mercado, ahí conocemos el producto o el servicio que vamos a ofrecer y también si va a haber clientes o no que estén dispuestos a adquirir nuestro producto y servicio. Obviamente la competencia. Si el estudio de mercado es favorable, pasamos al estudio técnico, que es todo lo tangible que vamos a necesitar para echar a andar nuestro proyecto. Después viene el estudio administrativo y después viene el estudio financiero. El estudio financiero no es todavía la parte de matemáticas financieras, tiene que ver mucho con la contabilidad y por ende con la aritmética, pero nos empieza a dar información acerca de cuánto nos va a costar echar a andar el proyecto. Bien, hasta ahí, y hace muchos años, el análisis de proyectos de inversión o la realización de proyectos de inversión se quedaba ahí, hasta cuánto me va a costar y cuándo voy a recuperar mi inversión. Sin embargo, en la década de los 70 y sobre todo en los 80 hacia acá, se le agregó la parte de estudio de proyectos de inversión y se le agregó el capítulo del análisis de inversión y ahí es donde entran las matemáticas financieras. Seguramente con esta diapositiva ustedes ya pueden ver o pueden identificar alguno de los trabajos o tareas que ya han venido realizando. En este análisis de inversión revisamos el valor presente neto, la tasa interna de retorno. Bueno, en esta diapositiva vienen únicamente estos dos indicadores, pero podemos verificar muchísimos otros indicadores. Este estudio y esos indicadores que nos hablan del valor del dinero en el tiempo en el que se va a recuperar la inversión, nos ayuda a decidir si sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer, si hay mejores oportunidades de inversión o no que esta. Nos ayuda a detenernos, a no dejarnos llevar por los millones o por los miles, sino analizarlo objetivamente. Este es un ejemplo muy concreto, tanto de en dónde se aplican las matemáticas financieras como de la utilidad. Si nosotros nos quedamos con el estudio financiero, pues podemos encontrar a lo mejor que si invertimos ahorita $1,000,000 de pesos, en 5 años vamos a tener una ganancia de 10 millones de pesos. Pero en el estudio de análisis de inversión se revisa también la inflación y si la inflación nos dictara que cada año va a haber un aumento de la misma del 15%, pues quizá en esos 5 años, aunque tengamos 10 millones de pesos, el valor de
el dinero ya no sea temible. Bien, en cuanto a conceptos, no definición, sino más bien entendiendo un poquito las matemáticas financieras, forman parte de la información financiera que se registra en cualquier empresa. Surgen o parten de la información contable que tenemos, ya que posibilita la comprensión y el juicio razonable de los aspectos básicos para quienes se ofrecen en el mundo de los negocios y en las necesidades de las decisiones empresariales. Las matemáticas financieras son una aplicación específica del cálculo financiero y su mayor propósito es buscar resolver múltiples problemas de asignación y optimización de recursos. Añaden a la contabilidad las habilidades y capacidades necesarias para analizar, buscar estrategias pertinentes y basar las decisiones técnicas o basar las decisiones no en el corazón, no en la creencia, no en la sensación o en la experiencia, sino en datos duros, en datos objetivos obtenidos de manera metodológica y técnica para tomar estas decisiones razonables. Las matemáticas financieras existen casi un 80% de la mayoría de las transacciones comerciales que mueven a las finanzas privadas, los que son objeto de tratamiento de la contabilidad. Vean cómo aquí podemos entender o podemos enclavar las carreras tanto de administración como de contabilidad. En la parte de contabilidad, porque el contador le debe de acercar al que toma la decisión de estos análisis financieros, no solamente contables, sino de la matemática financiera. Y para el administrador, cuya finalidad es la toma de decisiones, pues, insisto, no puede tomar decisiones únicamente con información simple, con contabilidad básica, sino que tiene que auxiliarse de las matemáticas financieras. Pero imaginen un licenciado en administración o un director que no comprenda las matemáticas financieras. El administrador, dentro de sus funciones, no va a ser en realidad la de estar haciendo los cálculos. Eso le va a corresponder al contador o al administrador financiero. Pero el dirigente de la empresa o el dirigente de un área sí está obligado a interpretarlos, a saber de dónde surgen, a evitar que haya un error consciente o inconsciente para tomar una mejor decisión, ¿no? Imaginen un ejemplo en donde el que toma la decisión no conoce que puede comprar maquinaria y equipo con anualidades o no conoce el concepto de depreciación, que realmente va a haber una merma financiera en la empresa. ¿Cuál es la importancia de las matemáticas financieras? Cualquier tipo de transacción comercial se hace sobre la base de comparaciones de intereses, capitales, tasas, tiempos, montos, saldos. Debido a que a través de eso se toman las decisiones más trascendentales a la hora de realizar el manejo de recursos financieros. Recuerden toda la apoteosis que hubo hace una semana, un par de semanas, con esto del Buen Fin. Vemos por todos lados gente comprando, gente cargando bolsas, gente pasando el famoso tarjetazo por uno y otro lado, ¿no? Y después vienen los análisis de los estudiosos que nos indican acerca de las crudas financieras, ¿no? de que utilizaste dinero que el día de mañana ibas a requerir o que gastaste en la tarjeta de crédito, pero al día siguiente, al mes siguiente o en los meses siguientes, tienes que empezar a pagar, comprometiendo el dinero futuro.
Entonces los que conocen de matemáticas financieras pues tienen un doble análisis cuando van a adquirir ya sea una pantalla para su casa o una maquinaria para la fábrica, ¿no? ¿Cuál es el doble análisis? Primero, la parte técnica. Entre las distintas opciones, cuál me ofrece más, mayor durabilidad, mayor calidad, energía, rendimiento, especificaciones, etcétera. Pero por el otro viene la parte de cómo lo voy a pagar. Lo voy a pagar de contado, lo voy a pagar a crédito, en meses, en años, eh, cuando lo termine de pagar, cuánto va a valer ese bien, qué puedo hacer con él, etcétera, ¿no? La comprensión de los pilares básicos de, estos, de estos conceptos conlleva el desenvolvimiento profesional, especialmente en los niveles de interpretación y aplicación de los términos propios de esta materia, implicando la disponibilidad de habilidades que conducen a manejar mejor las herramientas financieras. ¿Qué es lo que dice esta redacción? Es que es importante para ustedes como licenciados, como profesionistas, entender esto, adoptarlo y adaptarlo, y les va a venir a dar un plus un plus extra a las decisiones y al desenvolvimiento que tengan, ¿no? Al momento en el que el jefe del departamento o el gerente o el director o el dueño decida parecer de una decisión, va a ser más robusto su argumento si hablan de tasas de interés, de inflación, de depreciación, de valor futuro, de valor presente, a que únicamente se hablaran de creencias, y que vaya que el día de hoy estamos llenos de creencias por todos lados. Las matemáticas financieras constituyen el soporte o simón para registrar, medir, identificar y cuantificar mejor las disminuciones y aumentos que experimenta el patrimonio de una organización. La necesidad de aplicar los modelos matemáticos relacionados con los cambios cuantitativos que se producen en sumas de dinero, de tal forma que por sí mismo pueda diseñar, plantear, innovar, transformar, reformar e implementar las dinámicas financieras de las organizaciones en entornos ya globalizados. Permite además al administrador financiero tomar decisiones de forma rápida y acertada. Asimismo, dicha aplicación constituye la base del análisis de los proyectos de inversión, dado que siempre es necesario considerar el efecto del interés que opera en las cantidades de efectivo con el tiempo, aplicando operaciones bancarias, bursátiles, en temas de economía y en otras áreas de las finanzas. ¿Cuáles son los objetivos de las matemáticas financieras? Bueno, implica potencializar la capacidad para conocer las diferentes formas en que el dinero se incrementa o la forma en la que el dinero decrece a través del tiempo, incluyendo los tipos de descuentos, anualidades, depreciaciones, todo ello para resolver problemas prácticos que surjan durante el ejercicio profesional. Estimados alumnos y alumnas, realmente vivimos en una sociedad economista en donde todo gira acerca de la producción, de la distribución y de la comercialización. Podemos a lo mejor hablar de la parte intangible, pero vamos a hablar de la parte tangible en la que realmente todo gira alrededor del dinero, tanto en lo personal como en lo empresarial. Todas las decisiones tienen que ver y se reducen al final a cuánto voy a invertir y cuánto voy a tener. Entonces el objetivo de las matemáticas financieras es darnos esos instrumentos para que las decisiones se traduzcan
en mayor recurso financiero. Bien, también nos ayuda el estudio de esta materia a incrementar la habilidad del razonamiento lógico-matemático, ya que aplicamos fórmulas y procedimientos con el fin de generar ideas, conocimientos y criterios propios. Es decir, que por un lado en la cuestión práctica aprendemos las herramientas de valor presente, de valor futuro. Por otro lado, el uso de estas fórmulas y de estos razonamientos nos va a ayudar, nos va a llevar a que el área del cerebro que es con la parte lógica también se desarrolle y sea más fácil entender otro tipo de situaciones que también se van a ir presentando en las empresas. Bien, ¿qué objetivos? Hablaba de otras situaciones en la empresa que tienen que ver en un momento dado con la evolución de la misma empresa. Desafortunadamente aquí en México no sucede mucho, lo que nos queda es seguir abriendo sucursales o empezar a diversificar los negocios. Hay empresarios que han obtenido su capital, su riqueza y muy buena riqueza, pero cuando conoces de ellos, sabes que tienen un estacionamiento aquí, una fonda allá, una renta de videos por otro lado. O sea, no terminan por ser ni grandes empresas ni grandes empresarios. A diferencia de Estados Unidos, que el éxito se mide o la madurez de una empresa se mide cuando la conviertes en empresa pública. Es decir, cuando puedes poner en la bolsa de valores la misma empresa para que distintos inversionistas puedan comprar acciones de ella. Todo esto obviamente son acciones muy complejas. La parte de acciones, de bonos, de futuros, de obligaciones, otros instrumentos como los CETES, el papel comercial, compra-venta de divisas, etcétera. Al principio, quizá nuestro negocio no tenga nada que ver con esto, ¿no? Yo me dedico a vender zapatos y ahí hago mi riqueza. Pero en la realidad, compañeros y compañeras, los grandes capitales, las personas más ricas, son ricas no tanto por el éxito de su negocio, sino por lo que hacen a partir de la utilidad que les generó el negocio. Repito, sobre todo en Estados Unidos, que la industria financiera está muchísimo más avanzada, es posible que de un flujo o de un capital inicial que te lo dio tu negocio primario, tú puedas empezar a invertir, o saques, permitas inversiones en tu compañía, te vuelvas millonario o multimillonario, pero obviamente pues, no lo hacen ellos, ¿no? No lo hace Bill Gates, no lo hizo Steve Jobs, no lo hace Carlos Slim, lo hace el grupo de gente que tienen contratados atrás, que tiene su gerencia, su dirección de administración financiera, en la cual el principio o la materia primaria es la contabilidad, después evoluciona a matemáticas financieras y terminan utilizando la econometría por lo menos. Bien, aquí hay otros objetivos de las matemáticas financieras, son objetivos son más prácticos, ya tal cual de utilizar herramientas. ¿Cómo podemos definir a esta rama de las matemáticas? Podemos decir que es una rama de la matemática aplicada, no teórica, es práctica, estudia el valor del dinero en el tiempo. Combina elementos fundamentales como capitales, tasa, tiempo y otros para conseguir un rendimiento o interés, brindando herramientas y métodos que permiten tomar la decisión más correcta en el momento de realizar una inversión. Se identifican las matemáticas financieras como aquella parte del saber que tiene por propósito fundamental seleccionar la mejor alternativa conveniente
para inversionistas desde el punto de vista económico. Por eso se dice que constituyen el conjunto de estudios y técnicas, estudios de técnicas y análisis útiles para comparación y evaluación económica de alternativas. Bien, dentro de los conceptos básicos que vamos a ir trabajando en esta materia, y algunos de ustedes ya tuvieron posibilidad de trabajar con ellos, de entenderlos. Primero tendríamos, bueno, no necesariamente en orden de importancia, pero mencionaríamos el interés, que es el monto que se paga por una suma de dinero en capital tomada en préstamo, la cual depende de las condiciones actuales y varía en razón con la cantidad de dinero prestado. La tasa de interés es, la tasa es el número que se aplica en la operación comercial, que es, lo podemos entender como la utilidad de quien presta el dinero. Regresando a lo del buen fin, muchas compras son tasa 0% de interés, pero por lo general las tarjetas de crédito tienen un interés. Es decir, si tú no pagas lo que utilizaste al mes siguiente, el banco te cobra una tasa. Esa es su ganancia. Cuando uno presta dinero y hace firmar un pagaré, en el pagaré hay una opción de cuál sería la tasa de interés, es decir, la ganancia que se va a obtener. La misma tasa de interés la utilizamos cuando nosotros depositamos un dinero en el banco. Pareciera, o quizás sí lo hemos aprendido, que ese es un ahorro que yo estoy haciendo en el banco y que ese ahorro me va a resultar una ganancia. Pero hay que verlo desde el otro punto de vista. Muchos pequeños ahorros suman una gran cantidad para el banco. El banco esa gran cantidad la presta a empresarios, la presta para comprar casas, para comprar de autos, etc. Es decir, en realidad nosotros le estamos prestando dinero al banco cuando invertimos. Y por eso de ahí la tasa de interés. Desafortunadamente nuestra educación financiera de manera tradicional no es tan buena, por lo que permitimos que si yo deposito o por la cantidad que deposito en inversión, me están pagando actualmente una tasa del 2 o el 2 por 3 o el 3% anual, pero una tarjeta de crédito me llega hasta el 45 o 65% anual. Y aquí es donde ya van entrando las matemáticas financieras, ¿no? Si ustedes se fijan en las tarjetas o en los créditos que nos ofrecen instituciones financieras, se habla de la tasa de interés, pero también se habla de un CAT, del costo anual total. Este costo anual total lo tenemos que contar. Si únicamente hacemos cálculos por la tasa de interés, pues nos vamos a llevar al final de cuentas un chasco, porque el banco también nos cobra comisiones, también nos cobra tarifas y sobre todo tiene que ver la parte de la inflación. Todo esto hay que irlo conociendo con las matemáticas financieras para tomar estas mejores decisiones. El periodo, pues es el tiempo en el que se liquida una tasa de interés de un recurso que se está utilizando. Capital, pues es el dinero que se presta o el valor presente, y el monto es el capital que se va formando a través del payback. La anualidad es el flujo de efectivo que se paga o se cobra cada cierto periodo, no necesariamente al año, pero generalmente es al año, por eso se denomina así, pero podemos tener otros ejercicios con anualidades que sean por meses, por semestres, por trimestres, etc. Bien, hasta aquí cierro esta parte de los conceptos principales y fundamentales de las matemáticas financieras para dar paso a unos ejemplos muy simples, muy breves de las distintas herramientas e instrumentos que nos ofrecen las matemáticas, y únicamente como
conclusión a todo lo anterior, es fundamental el uso de las matemáticas financieras porque el mundo de hoy, el mundo real, el mundo globalizado, el mundo en donde nos toca comprar y vender, no es tan simple como nosotros lo vemos en el día a día. No es tan sencillo como compro, pago, vendo y me pagan, sino que el dinero gira y da vuelta por todo el mundo en fracciones de segundos y eso nos puede favorecer o nos puede perjudicar. Las condiciones están dadas y no las podemos cambiar, pero sí podemos estar mejor protegidos en la manera en la que entendamos y utilicemos los instrumentos que a continuación vamos a ir mencionando. Bien, el primero sería el valor del dinero en el tiempo. 100 pesos de hoy no valen lo mismo que 100 pesos de enero. Uno puede pensar en eso, ¿cómo que no vale lo mismo? Si la denominación ahí está. El valor tiene que ver no con lo que dice el billete, no con lo que dice la moneda. El valor tiene que ver con lo que puedo adquirir, con los productos que puedo adquirir con ese dinero. Corresponde a la rentabilidad, además por no hacer uso del dinero y por utilizarlo en un periodo futuro. Se sacrifica el consumo hoy y se debe compensar en el futuro. Hemos escuchado muchas historias de que anteriormente la gente guardaba el dinero en el colchón. Al final vamos a ver unos ejemplos que tienen que ver directamente con la inflación, en donde si se guarda el dinero bajo el colchón en un periodo de mucha inflación, cuando se saque ese dinero y se quiera gastar, ya no va a alcanzar para nada o va a alcanzar para muy poco. Entonces, esto es decía hace un momento, que es una de las lecciones que más le consumen tiempo y recurso intelectual a los directores de empresa, es ¿qué hago con el dinero hoy? Ya obtuve una utilidad, no lo puedo guardar, porque si lo guardo, cuando el día de mañana simplemente ya va a alcanzar para menos, quizá un poquito menos, casi imperceptible, pero la decisión es, ¿lo invierto? ¿Y en qué lo invierto? Comprando activos, repartiéndolo a los socios, repartiéndolo a los trabajadores, invirtiéndolo en un instrumento financiero, en el banco, compro otra empresa, hago más grande mi empresa, con la finalidad de que ese mismo dinero genere más riqueza. Vean cómo de aquí podemos derivar incluso otras materias hablando de la formación integral. Esta parte de impedir que el dinero no deje de perder valor es lo que nos ha llevado en una espiral al capitalismo salvaje que tenemos hoy en día, en donde lo importante es seguir haciendo y haciendo dinero, sin importar cuántos recursos naturales nos gastemos y cuántas ciudades o personas nos llevemos entre los pies. Bueno, aquí está el ejemplo. Este es un ejemplo a favor. Yo le estaba dando un ejemplo negativo, pero este es un ejemplo a favor. Si un individuo tiene un ingreso de 1,000 y decide no consumir nada, pero pone el dinero en el banco, cuando termine un periodo, en este caso un año, ¿cuánto dinero va a tener? Si el banco le paga una tasa de interés, una ganancia del 10%, bueno, pues esto es un ejemplo sencillito, ¿no? Se aplica la tasa del 10% y en el futuro tendremos 1,100 pesos. Pero aquí, aunque sea un ejemplo muy sencillo, nos ayuda a ilustrar también mucho de la vida diaria, ¿no? Es que creemos a veces que poner el dinero en el banco ya es algo mágico y vamos a tenerlo. O comprar dólares, ¿no? Sin entender que el dólar tiene un precio distinto al momento en que compramos y al momento en el que vendemos. Ejemplos así, o para situaciones así, nos ayuda el valor futuro. Bien, hay fórmulas, ya ustedes las van conociendo.
Repito, es importante entenderla, aunque teóricamente en la vida profesional, y subrayo teóricamente porque la vocación o la profesión no define la vocación, pero en el ideario de la programación de carreras, el contador o la administración financiero iba a arrastrar el lápiz haciendo estas fórmulas. Y el administrador, que sería el que dirige y toma decisiones y ejecuta, tomaría esa información para lo ya comentado. Bien, otro de las razones financieras o los instrumentos es el valor actual. El valor actual tiene que ver cuando requerimos hacer análisis o uso del dinero en distintos periodos. Y esto viene a la inversa. Si en un futuro se tiene proyectado una cantidad, ¿cuál sería el valor actual al día de hoy? Es decir, si se pretende ganar en un año, en 5 años, 10 millones de pesos, tomando en cuenta la inflación y otros factores, en realidad estos 10 millones de pesos, ¿a cuánto ascendería a dinero de hoy mismo, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo. En el año 4 esperamos obtener 3,300 pesos. Imaginen ustedes una herencia que nos diga el papá, ¿sabes qué? Aunque no me muera, en 4 años te voy a heredar en vida y te voy a heredar 3,300 pesos o 3.3 millones de pesos, ¿no? Me dice, wow, sí, muchas gracias, etcétera. Pero en el año 4 los 3.3 millones de pesos no van a valer los 3.3 millones de pesos, porque la inflación y las tasas de interés hacen su efecto, ¿no? Aquí este ejemplo está pensando en que hay una tasa de interés muy alta, que afortunadamente ahorita en México no tenemos estas tasas de interés del 15%, pero más adelante vamos a ver que un día sí las tuvimos. Entonces, si yo le digo, sí, papá, muchas gracias, yo acepto los 3 millones de pesos, y a mi hermano déjale el departamento, no importa, pues la realidad es que por la inflación, lo que vas a poder comprar en el año 4 sería lo mismo que ahorita pudieras comprar únicamente con 1,886,000 pesos. Información importante, necesaria y técnica que necesitamos para tomar decisiones, ¿no? Imaginemos que al hermano no le dejan un departamento, le dejan un terreno, pero resulta que el terreno quedó sobre donde van a hacer una gran avenida, y en esa gran avenida quisieron hacer un centro comercial, y en el año 4 le compran al hermano el terreno a 6 millones de pesos, ¿no? Que salió ganando. No con esto quiero decir forzosamente que los bienes raíces son infalibles, sino que simplemente necesitamos tener información para tomar decisiones. Hay tasa de interés compuesta y simple, que la voy a dejar un poquito de lado, para irnos a la parte de la anualidad. Considera un flujo efectivo por montos iguales que se paga al final de todos los años por un periodo de tiempo a una tasa R. En ejemplo, suponga que usted paga cuotas mensuales de 250,000 por la compra de un año durante 2 años o 24 meses a una tasa de 1% anual. ¿Cuál fue el valor del préstamo? Bueno, está aquí recordar que la anualidad es lo que se paga al final de un periodo, no necesariamente de un año. Aquí, pues, fueron 24 anualidades. La tasa 1% mensual fueron 12% anual durante 2 años. El costo, pues, en realidad pasó de 250,000 a 3,186,000 con la fórmula de anualidad. Bien, la inflación y la tasa de interés. La inflación es el aumento sostenido
de manera general en el nivel de precios. Normalmente se mide a través en México del INFC o del IPC, Índice de Precios y Cotizaciones, que lo emite el Banco de México. En presencia de una inflación, la capacidad de compra se ve mermada. ¿Cómo se mide la inflación? Bueno, lo mide el Banco de México, ya lo mide el INEGI, y toma información de cientos y de miles de productos representativos de una economía, de cuánto cuestan mes con mes, o algunos de ellos quincena por quincena. Con base en matemáticas muy avanzadas, llegan a la conclusión de que en términos generales, no es solo un promedio, son matemáticas muy complejas, pero los precios subieron X cantidad. Los precios siempre deben de tender a subir porque nos habla de la dificultad de conseguir los recursos naturales básicamente, aunque las economías pueden hacer esfuerzos para que los precios bajen, pero que sea fruto de la calidad de los productos y de la mejor organización. Bueno, aquí en el ejemplo se puede ver cómo es una canasta de víveres, o la llamada canasta básica. Al inicio de la medición, podemos comprar 4 canastas básicas con 100 pesos, pero si durante un año la inflación fue del 25%, con los mismos 100 pesos, el siguiente año ya solo puedo comprar 6. Para concluir, quise poner estas tablas que nos hablan en primer lugar de la inflación en México. Inició el dato, o el que tengo aquí, información obtenida del Banco de México. Que en 1955 la inflación anual fue de 9.44. Cada mes sube un porcentaje. Todo esto, chicas, chicos, lo podemos ir relacionando obviamente con periodos de la historia. Así vamos avanzando. Vean, en el 59 incluso hubo deflación, los precios bajaron, en el 61 también. Y así vemos una etapa muy convulsa socialmente, sobre todo en el año del 68, y que todo el mundo hablamos mal y pestes y criticamos al presidente de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, pero la realidad es que la economía iba muy bien, muy bien. Y también es una frase que utilizamos mucho, ¿no? Pregúntale a tu abuelo, en los años 60 se alcanzaba para todo, el dólar valía 12.50, etcétera, etcétera. Pero después vinieron etapas distintas en el gobierno de México. No me voy a meter ahorita en problemas socioeconómicos de México, pero vean cómo en los años 60 pues, la inflación era muy baja, ¿no? Y después, en los 70, empezó a subir. En el 73 fue por ahí donde se descubrió el yacimiento petrolero de Cantarell. La inflación, los precios subieron 21%. Continuaron subiendo, 75, 76, a razón del 20%, y después llegó el fatídico 82. Dan una tasa casi del 100%, es del 98%. O sea, iniciamos el año 81 con los zapatos costando 100 pesos, y un año después ya costaban 200 pesos. Y ahí no paró la cosa, ¿no? Todo el sexenio de los 80, en el 86, distraídos por la Copa del Mundo, la inflación, los precios subieron 105%, en el 87, 159%. Bien, y así llegamos hasta los sexenios de Carlos Salinas de Gortari. Empezaron a bajar los precios. Llegó el recordadísimo 1995, la crisis que generó el efecto tequila en el mundo, del 51.9%. Ya con Cedillo al mando, un doctor en economía, que con todo y esta situación caótica logró darle rumbo al país.
y a partir del 97 empezaron a bajar. Vean, haya sido error de él o no, pero recibió en el 95 el país con una inflación del 51% y le entregó el país a Fox en el año 2000 con una tasa del 8.96. A raíz de ahí, el sistema financiero mexicano, y hablo como un sistema, no solo como un gobierno de partidos de uno o de otro color, se ha venido manteniendo en aproximadamente entre el 3 y el 5%. Para cerrar, si podemos, se espera para el 2016 una inflación anualizada del 3%, y esto realmente pues nos ayuda más que todos los discursos políticos. Se dice que la inflación es el primer impuesto de los pobres, y nos ayudan más que las despensas y más que los bonos y los apoyos, nos ayuda a que los precios no suban. Y en el mundo, o en algunos países del mundo, esto es también una tabla de inflación. El rojo es el año en el que más inflación han tenido. México aquí está. El segundo, la tabla, 159% en el 87. Pero vean Estados Unidos, y ahí es una de sus fortalezas financieras. En el año 60 es cuando han tenido la mayor inflación del 13%. Y a partir de ahí no llega en los últimos años ni al 3%. Brasil, una inflación en el 93 del 2.400%. Argentina, del 4.900%. Es impresionante. Y ahí también podemos entender las convulsiones sociales de unos países. Chile, con todas las dictaduras, todo, también la inflación es bajísima. Venezuela ya no pudo y ha colapsado, sobre todo en el 2015, con un 180%, y se espera para el 2016 un 425%. Aunque parece que el récord se lo lleva Perú en el año del 93 con 7.650% de inflación. Bien, compañeros, con esto básicamente estoy terminando la presentación del día de hoy. Espero que con estos conceptos se haya aclarado la importancia y la necesidad de aprender esta materia, de adoptarla como parte de la vida, y de que quizá algunas fórmulas nos parezcan complicadas, no decaiga el ánimo, no desestimemos. Si es necesario, busquemos ayuda para poder entender mejor, y ya en la vida profesional, bueno, pues podemos incluso contratar a alguien que nos apoye, pero no olvidarlas, no desestimarlas, y volver a las matemáticas financieras parte de nuestra vida, porque si no, en un abrir y cerrar de ojos se nos puede ir el dinero y con ello muchos aspectos de nuestra vida. Bien, con esto estoy terminando. Cualquier duda o comentario, recuerden hacerlo en la plataforma, y por ahí podemos interactuar mucho más. Espero haya sido de su utilidad. Espero haya sido de utilidad esta clase. Les agradezco mucho su atención y les deseo, como siempre, el mejor de los éxitos. Hasta luego.